Buenas noches, mi nombre es Luz María Ramírez y les voy a hablar sobre el problema económico. Antes de hablar sobre el problema económico, pongamos en contexto lo que es la economía. Entonces se dice que la economía es una ciencia esencialmente social que estudia cómo las personas y la sociedad deciden o escogen racionalmente la forma de la utilización de los recursos escasos. Entonces, la existencia de la escasez plantea que el problema económico es la necesidad de desarrollar la capacidad humana para escoger las alternativas de uso de esos recursos productivos escasos que en mejor forma atiendan las necesidades de los individuos y de la sociedad. ¿Esto qué significa? Pues que se debe desarrollar cierta capacidad para definir lo que se ha de producir, la forma en que se va a hacerlo y la forma de distribuir esa producción entre la población. Entonces, para el problema económico se centra en tres preguntas fundamentales, que serían qué producir, cómo producirlo y para quién producirlo. Son preguntas básicas que se plantean para la solución. Formación de un sistema económico. Esta sociedad se organiza y distribuye su producción de manera en que surgen diversos grupos económicos y esto pues hace más fácil pues todos los procesos que tenga la organización. La importancia económica no se ha abordado adecuadamente a medida que pues esta se va desarrollando, pues ya que necesita mantener su nivel de existencia y son empresas que son autosostenibles. Cabe aclarar que también estas empresas tienen ayuda del Banco de la República para sus actividades económicas. ¿Qué es y cómo se desarrolla una sociedad de autoconsumo? Es una sociedad que prohíbe la comunicación donde hay muy poca información. O sea, es decir, que si hay algo los que no tiene pues los suficientes argumentos para poder negociar, pues obviamente la empresa pues no va a aceptar pues esto porque pues ya no tienen los argumentos. Lo que produce básicamente el tipo y cantidad de producto. Digamos los recursos de cada persona y capacidad de individuo para transformar estos recursos y disponer de ellos o transferirlos a otros miembros de esa misma comunidad. Entre las sociedades que son simples se encuentran aquellas que su objetivo es satisfacer las necesidades más simples de los miembros y tener primero los centros de consumo que proceden a los centros activos de la producción. ¿Cómo se desarrolla una sociedad de autoconsumo? Pues primeramente la tradición y las relaciones familiares determinan formas de organización económica. En el siglo XIX, por ser grandes unidades familiares, la organización social estaba determinada por relaciones de parentesco. Pues la producción era de carácter natural y básicamente para el consumo propio. O sea, ellos solamente producían pues para la misma familia, básicamente. ¿Qué es y cómo se desarrolla una economía del mercado? La economía del mercado es aquel sistema económico en el cual el control y la influencia del mercado se definen a través de la ley de oferta y de demanda. ¿Cómo se desarrolla? El Estado, por su parte, tendrá el rol de proveer un marco jurídico que permita la libre competencia e iniciativa de las empresas. Esto incluye la protección de los derechos de propiedad, la intermediación de conflictos y la actualización subsidiaria en aquellos casos en los cuales la competencia no sea factible o esté limitada. Normalmente las personas tomamos decisiones que implican acciones de producción y consumo. Estas acciones se basan en la intermediación de oferta y demanda, en donde los vendedores y compradores fijan un precio. Ya que hablamos del precio, entonces el precio es un mecanismo fundamental para que una economía del mercado fluya. Siempre teniendo en cuenta
los puntos claves para que ésta se desarrolle, como lo son los derechos de propiedad, la política económica con su respectiva regulación limitada y la estabilidad monetaria. La nueva producción. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE informó que en el 2022 la producción real del sector manufacturero creció en un 10% en Colombia, donde la elaboración de bebidas fue la que impulsó el resultado. El departamento de mayor contribución fue Antioquia, con 2.1% y una variación del 10.8%, seguido por Cundinamarca, Valle del Cauca y Bogotá. También es bueno hablar de la cuarta revolución industrial o economía 4.0. Dicen que llegó para modificar la manera en que las empresas manejan sus cadenas productivas. Está revolucionando la forma en que las empresas producen, mejoran y distribuyen sus productos. Estas tecnologías digitales conducen a una mayor automatización, al mantenimiento predictivo, a la optimización automática de las mejoras del proceso y sobre todo a un nivel de eficiencia y capacidad de respuesta a los clientes que antes no era posible. Dice que los conceptos y tecnologías de la industria 4.0 pueden aplicarse a todo tipo de empresas, como empresas industriales y también incluidas las de fabricación discreta y de procesos, así como las de petróleo y gas, minería u otros elementos industriales. Buen día, mi nombre es Cristian Murcia y les voy a explicar de qué trata el punto 3.4. Dice el mecanismo del mercado frente a la planificación como determinante de una organización económica. Yo lo desglosé, entonces el mecanismo del mercado y la planificación pues son dos enfoques fundamentales en una organización económica, y cada uno, como el mercado y la planificación, tienen sus propias características y ventajas y elecciones preferenciales frente a políticas y circunstancias económicas de un país. En mecanismos de mercado podemos hablar de descentralización, eficiencias, competencias, flexibilidades, resultados inciertos. Y en la planificación podemos hablar de centralizaciones, controles, estabilidad, falta de incentivos y burocracia. En los mecanismos de mercado son las fuerzas y los procesos que interactúan en una economía para determinar los precios, los recursos, producción de bienes y servicios, los cuales son indispensables y se basan en principio en ofertas, demandas, competencias, libertades de elección y emprendimientos. Y la planificación es esencial para cualquier organización para alcanzar un éxito, para tener un objetivo y mantenerse siempre enfocados en un plan de mercado, etapas que tienen que cumplir para un mercado y la planeación estratégica que deben cumplir. Buenas noches, mi nombre es Edber Vela y les voy a hablar de cómo funciona un sistema económico. Entonces lo primero que tenemos que preguntarnos es cómo el individuo utiliza en la sociedad los recursos, los cuales son limitados, como había mencionado mi compañera, y satisfacer esas necesidades y esos requerimientos de la sociedad y de los individuos. Entonces podemos definir la actividad económica en tres partes: la producción, la distribución y el consumo, donde cada uno de estos tiene unos factores que influyen. Al momento de producir nos referimos a los factores de producción, los cuales son tierra, trabajo y capital, los cuales seguiremos definiendo más adelante. En las unidades de producción podemos ver los que participan en esta dinámica, que son el individuo, la familia, la empresa, las industrias y la nación, los cuales utilizan los elementos para consumir, los cuales son los bienes y servicios, los que producen las empresas. Y volvemos a las unidades de consumo, que vuelven a ser los individuos,
que también producen y consumen, las familias que producen y consumen, las comunidades y las sociedades. Producción. Busca obtener un producto mediante la combinación y transformación de diferentes ingredientes, los cuales los podemos identificar principalmente en tres: los recursos naturales, los cuales son económicamente explotables; la población o trabajo humano, conocido como el talento humano; recursos transformados por medio de la tecnología, los cuales son los que ya se les ha hecho un proceso previo. Entonces, los factores de producción son los elementos que interactúan en los procesos de producción, los cuales son el trabajo, que es cuando hablamos del aporte físico y mental que tiene la participación del hombre en la producción. La tierra son los recursos renovables y no renovables, los cuales es necesario tener un buen manejo, ya que son limitados. El capital, los cuales son los bienes producidos por la economía para ser destinados a la producción de otros bienes. Todos estos componentes tienen una interrelación en los procesos productivos, ya que las empresas producen productos o servicios los cuales son consumidos por las familias, y de la misma manera la nación también se beneficia de esos productos y también interfiere apoyando a empresas para la producción. Entonces es un flujo de dinero y un flujo de productos en los cuales se van interrelacionando para generar la economía. La cuantificación económica. El objetivo global de las relaciones económicas es el logro del bienestar general de la sociedad, aunque muchas veces parezcan inalcanzables. Dichas relaciones se reflejan en las sociales. El hombre ha desarrollado capacidades para la satisfacción de sus propias necesidades. Con esto, el ente encargado de la planeación económica y social y la clase y la cantidad de recursos disponibles para satisfacer las necesidades. Dichos indicadores estadísticos con que se pretende medir cómo evoluciona la capacidad productiva real o potencial son los económicos. Para ello se encuentran los siguientes: el producto potencial de una economía. Este es el que se podría obtener si todo el sistema utilizara todos los recursos productivos que tiene asignado o disponible. Este sirve como marco de referencia para saber qué tan eficiente es el sistema económico. El producto real muestra lo que realmente es producido con los recursos que son efectivamente utilizados por el sistema. Este determina el crecimiento de una economía, los cambios en su estructura y composición. Su crecimiento nos ilustra cuánto aumenta la capacidad productiva de los recursos disponibles por el sistema. Medidas de bienestar de la sociedad. Los indicadores económicos derivados de la contabilidad nacional no miden a cabalidad el bienestar social de los países. Para ello se necesitan indicadores más completos para medir la evolución del bienestar social. Muchos estudiosos en el tema de la economía buscan la manera de ajustar el producto obtenido de la contabilidad nacional y que no solo refleje el crecimiento de la economía, sino que se aproxime a medir el bienestar social. Uno de estos, como ejemplo, es que el Producto Interno Bruto sea corregido en su medición total para incluir este factor. Sin embargo, el Producto Interno Bruto ajustado tampoco nos daría mayor claridad sobre los cambios de distribución de los productos en la asignación de factores productivos de las unidades económicas para la medición del bienestar social. Por eso se han creado los diferentes indicadores para medir el bienestar social dentro de los países. Dentro de estos tenemos la evolución de la esperanza promedio de vida, la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad, la tasa de analfabetismo nacional, la tasa de ingresos, entre otros.